diputado Edgar Hugo Fernández Bernal, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de este honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 122, 123, 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, formulo la presente reserva de la primera disposición del dictamen con proyecto de decreto por el cual se afecta el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, al pago del pasivo circulante proveniente de los adeudos que reconoce el Gobierno del Estado a favor de proveedores y contratistas, y que sienta las bases para la creación de 2 fideicomisos irrevocables para el cumplimiento de este objeto. Publicada en la Gaceta Legislativa del día de hoy, 21 de julio de 2016, correspondiente a la 13ª sesión ordinaria del tercer año de ejercicio constitucional de la 63ª legislatura, de acuerdo a lo siguiente. Según lo establecido en la primera disposición del dictamen, el presente decreto tiene por objeto garantizar el pago de las obligaciones a cargo del Gobierno del Estado con los proveedores y contratistas que actualmente forman parte del pasivo circulante y que se enlistan en el anexo único de este instrumento. Sin embargo, se requiere que se cambie la redacción por considerarla inadecuada, ya que la cuenta pública 2015 aún está en proceso de fiscalización ante el ORFIS y se presentará para su aprobación en el informe de resultados en octubre de 2016. Y los adeudos del 2016 son del año del ejercicio corriente, y esta cuenta pública se va a entregar hasta marzo del 2017 y será aprobada en octubre de 2017 conforme a la nueva ley de fiscalización. Por tanto, no pueden formar parte de la deuda a pagar por parte del gobierno aquellos adeudos de proveedores y contratistas cuyas cuentas públicas no han sido validadas por el ORFIS ni por el Congreso, o sea, los años 2015 y 2016, por lo que es necesario que estos se retiren del anexo. De tal forma que la redacción propuesta es: el presente decreto tiene por objeto garantizar el pago de las obligaciones a cargo del Gobierno del Estado con los proveedores y contratistas de los ejercicios 2014 y anteriores que formen parte del pasivo circulante y que se enlistan en el anexo único de este instrumento. Según lo expuesto por el Ejecutivo, con esta iniciativa se pretende brindar una fuente de pago que garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos por este gobierno frente a los proveedores y contratistas para fortalecer la seguridad jurídica y la certeza en el pago, por lo que necesita de la participación de estos para vigilar que los recursos provenientes del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal se apliquen directamente a la finalidad de esta. Por tanto, consideramos que para generar realmente transparencia, que la misma ley obliga y se garantice el cumplimiento de la iniciativa en comento, es necesario que se haga una redacción correcta que permita el objetivo de la misma. Por lo que en consecuencia le solicitamos a esta soberanía su voto a favor de esta reserva, con la finalidad que sea adicionado el texto no expuesto, del texto lo expuesto para quedar como sigue. Dice: primero, el presente decreto tiene por objeto garantizar el pago de las obligaciones a cargo del Gobierno del Estado con los proveedores y contratistas que actualmente forman parte del pasivo circulante y que se enlistan en el anexo único de este instrumento. Y debe decir: primero, el presente decreto tiene por objeto garantizar el pago de las obligaciones a cargo del Gobierno del Estado con los proveedores y contratistas que forman parte del pasivo circulante de los ejercicios 2014 y anteriores y que se enlistan en el anexo único de este instrumento. Por lo anteriormente expuesto,
solicito a la comisión dictaminadora considere nuestra propuesta de modificar la primera disposición contenida en el dictamen con proyecto de decreto y solicito, único, tenerme por presentado mediante esta reserva, dándole el curso legal conducente. Es cuanto, diputada presidenta.